El Breda Va-65 Cometa era un monoplano de un solo motor, asalto ala, baja producida por italiano empresa Ernesto Breda entre 1936 y 1939. Utilizado principalmente por la Fuerza Aérea Italiana, sirvió en la aviación legionaria durante la Guerra Civil Española y en la Regia Aeronáutica durante la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. 55 especímenes se vendieron en el exterior y fueron utilizados por las fuerzas aéreas de Irak, Chile y Portugal. El proyecto Va-65 fue encomendado a los ingenieros Antonio Parano y Giuseppe Panzeri, quienes utilizaron como base el anterior Va-64, expresión monoplano de asalto de las teorías sobre la aviación de asalto, o ataque terrestre, o apoyo cercano, de cuyo principal partidario era Coronel Amedeo Mecozzi. El nuevo avión, que mantuvo las mismas características generales de su predecesor, fue construido en dos prototipos, a modo de convención, para ser presentados a la comisión examinadora de la Regia. El prototipo, monoplaza y propulsado por un motor radial Isotta Fraschini K14, el Nomerrone 14K producido bajo licencia por Isotta Fraschini, voló por primera vez en septiembre de 1935. Las impresiones positivas llevaron a un pedido inmediato de 81 aviones, monoplaza y con el mismo motor que el prototipo. También se fabricó una versión biplaza del Va-65, inicialmente con una posición abierta para el artillero, y más tarde, para un pequeño número de ejemplares, una torreta dorsal Breda L para un arma defensiva de 12,7 mm, con un aumento de peso de unos 500 kilos y una disminución de la velocidad de 20 km por hora. A partir del modelo 82 se adoptó el motor Fiat A80 RC41 más potente con 1000 caballos. Este motor, como ya en otros aviones como el bombardero mediano Fiat BR-20, demostró ser de poca confiabilidad, reduciendo la eficiencia de las máquinas que lo equipaban en comparación con los modelos equipados con el mejor Isotta Fraschini K14. Breda, 80 unidades, y Caproni Bizola, 57 unidades, construyeron una segunda serie de 137 máquinas antes de que la producción cesara por completo en julio de 1939. El Va-65 mantiene las mismas características que su predecesor Va-64, es decir, monoplano configuración de ala con bajo ala en voladizo, enrejado estructura en tubos de acero soldados, recubierto con duraluminio hojas, excepto por el ala de borde de salida cubierto de lona. La cola era de un solo lado con refuerzo. El carro tenía patas delanteras retráctiles en góndolas subalares que dejaban los neumáticos parcialmente descubiertos, mientras que la rueda trasera estaba fija. El piloto tenía una cabina cerrada, equipada con una marquesina corrediza de vidrio. El armamento constaba de 4 ametralladoras instaladas en el plano del ala, notable por los estándares italianos de la época, más una basculante para el observador en la versión biplaza. Tenía una bahía de bombas interna y ataques subalares. Estas características lo convirtieron, en el momento del primer vuelo, 1935, en un avión decididamente vanguardista. La propulsión se confió a un motor radial colocado en el morro y encerrado por una capota. Los primeros 81 ejemplares estaban equipados con un Isotta Fraschini K14, una estrella doble de 14 cilindros capaz de entregar una potencia de 900 caballos, 662 kilowatts, y reconocible por las características de las hendiduras en el capó en correspondencia con las referencias de los taques. Los ejemplos posteriores fueron equipados con un Fiat A80 RC41 18R radial que desarrollaba 1000 caballos, 735,5 kilowatts, y que por su menor diámetro respecto a su antecesor estaba equipado con un carenado diferente, esta vez sin protuberancias. Ambos motores estaban acoplados a una hélice de 3 palas. El bautismo de fuego del Va-65 tuvo lugar con un primer lote de 13 ejemplares de la primera serie equipados con el motor Nomerrone 14K. La aeronave estaba enmarcada en el Escuadrón de Asalto 65, que formaba parte del Grupo Autónomo 35B de la aviación legionaria. La unidad participó en operaciones en Santander en agosto de 1937 y posteriormente en Teruel. También participó en las batallas por el río Ebro. Al igual que el prototipo, estos eran aviones de un solo asiento, con la cabina del piloto completamente acristalada, estrechándose hacia la parte trasera. Inicialmente se creía que el Breda Va-65 podría cubrir una amplia gama de roles, caza, reconocimiento y bombardero ligero. En todos estos contextos, el Va-65 fue generalmente inadecuado. Como caza interceptor, la máquina luchó por despegar en la guerra y tuvo tiempos muy largos de ascenso a la altura, unos buenos 18 minutos para llegar a la 4000 metros. Además, el motor tardó entre 10 y 20 minutos en calentarse antes del despegue, lo que imposibilitó las salidas de emergencia. Por otro lado, sin embargo, las armas a bordo eran más que adecuadas, tanto que un bombardero enemigo fue derribado con solo 125 disparos.
Como explorador los resultados fueron igualmente pobres, ya que la adición de un segundo miembro de la tripulación había empeorado el ya de por sí pobre centrado y rendimiento de la aeronave e incluso reducido la visibilidad a bordo. Sobre las cualidades del BA-65 como bombardero, el juicio fue, en cambio, en claroscuro. Si se usa en bombardeos horizontales, con bombas cargadas en la bodega interna, el resultado fue un disparo decididamente inexacto e ineficaz. En el bombardeo en picado, con bombas cargadas en los acoplamientos del subala, el Breda fue decididamente efectivo. Famosa fue la destrucción del puente Flix sobre el río Ebro, ruta de abastecimiento de las tropas gubernamentales esenciales durante la ofensiva en Aragón de 1938 cerrar paréntesis por una patrulla de solo 3 BA-65. En 1938 se envió un segundo lote de 10 aviones, 6 Fiat A-80 RC-41 motorizados BA-65 y 4 Isotta Fraschini K-14. La experiencia española demostró que el avión era válido en el papel de soldado de asalto, aunque los pilotos procedentes de los cazas, ligados a las tradiciones acrobáticas italianas, se quejaban de su difícil pilotaje, mientras que los pilotos procedentes del bombardeo lo apreciaban mucho. Quizás fue precisamente la evaluación de los pilotos de combate lo que ayudó a dejar este avión en la sombra, en comparación con otros aviones más conocidos. Aunque en España el BA.65 había demostrado ser un buen lanzador y era más rápido que un Junkers Ju-87 Stuka, era evidente que no podía desempeñar el papel de un avión de combate y, de hecho, era demasiado difícil de manejar para defenderse de la caza adversario. Además, aunque originalmente era un diseño moderno, había envejecido temprano y en un par de años se podría decir que estaba en gran parte desactualizado, en particular, carecía de frenos de picado aerodinámicos. Después de su uso inicial en la aviación legionaria, el Breda BA-65 pronto fue asignado a la Brigada de Asalto, compuesta por el 5º y el 50 Stormo. En vísperas de la Guerra Mundial, la Regia Aeronáutica tenía 167 BA-65 a cargo, de los cuales 118 estaban propulsados por el Fiat A-80. El BA-65 a cargo de varias unidades de asalto, vio solo 2 inmediatamente operativos al comienzo de las hostilidades, el 159 Escuadrón, de 11 máquinas, y el 160 Escuadrón, gemelo del 12 Grupo de Asalto, 12 Grupo de Caza, ubicado en el aeropuerto de Sorman, Libia. La evolución de las operaciones en el norte de África italiano y el desastroso debut en las misiones de apoyo táctico del Breda BA-88 bimotor, presa demasiado fácil incluso para los anticuados biplanos Gloster Gladiator, y el pobre rendimiento de los Capronica 310S, llevó a noviembre de 1940 a bloquear la radiación de los departamentos del antiguo BA-65 y a solicitar urgentemente el traslado a África de todas las máquinas disponibles equipadas con el motor Isotta Fraschini K-14, petición que no pudo ser satisfecha, ya que estas máquinas ya estaban todas en África. Sin embargo, las pocas máquinas todavía aptas para uso operativo se encontraron un poco en todas partes y se transfirieron rápidamente a Libia. Aquí fueron muy activas en el contraste de los vehículos de motor británicos, flanqueados también por los modelos poco apreciados con motor A-80. En diciembre de 1940 solo quedaban 25 autos. El último BA-65 en servicio operativo se perdió durante la ofensiva británica en Cyrenaica en febrero de 1941. A finales del mismo mes, el personal superviviente del 50 Stormo Asalto fue repatriado, tras el abandono de las últimas máquinas gastadas, y que ya no eran aptas para el servicio, en los aeródromos de Cyrenaica. Sin embargo, la contribución de esta máquina en frenar las columnas de vehículos blindados y camiones del general Archibaldo Abell que marchaban hacia Tripolitania fue considerable, y ciertamente más efectiva que la dada por otros aviones, en su mayoría cazas obsoletos como el Fiat CR-32, transformado en atacantes improvisados, o los propios Savoy Marchetti SM-79 ciertamente inadecuados para atacar el suelo, pero igualmente arrojados a la refriega para enfrentar el riesgo, lejos de ser remoto, de la pérdida de Libia. Para el Breda BA-65, un avión ahora desactualizado, ya en la lista de radiación, que tuvo que dar paso a máquinas más modernas, que resultaron inadecuadas o tardaron en llegar, la conclusión de la carrera operativa fue más que honorable, y siguió siendo el único avión de la Regia Aeronáutica diseñado específicamente para la aviación de asalto que tenía una vida operativa notable. Sin embargo, según autores anglosajones, el BA-65 tuvo un funcionamiento reducido en el desierto y no obtuvo resultados particularmente relevantes. El futuro de la aviación de asalto italiana en el conflicto se confió, por supuesto, a máquinas como el Fiat CR-42, el Fiat G50 y más tarde el Macchi MC-200, que, obsoletos y ya no competitivos como cazas, fueron adaptados para el transporte de bombas de 50 o 100 kilos para ataque en tierra. En realidad eran más cazabombarderos que atacantes reales. Solo en 194 con el Reggiane R-2002 hubo un cazabombardero relativamente moderno.
La carrera operativa del BA-65 en mejores condiciones continuó hasta 1943. Caproni Bizola reacondicionó 40 especímenes asumiendo la designación BA-65M y se utilizó en el papel de aviones de entrenamiento en bombardeo en picado. El BA-65 logró cierto éxito comercial, el Reino de Irak, 25 modelos biplaza con motor Fiat A80 RC41 entregados en 1938. 2 eran entrenadores de doble control, mientras que los demás montaban una torreta Breda L. Chile, 20 ejemplares equipados con motores Piaggio P11 C40 vendidos a finales de 1938. De estos 17 eran monoplazas y 3 entrenadores de doble mando. España, al final de la Guerra Civil, se vendieron 11 aviones supervivientes de los 23 enviados. La Unión Soviética, 10 unidades. Portugal, 10 modelos biplaza en la versión con motor Fiat y torreta Breda L, entregado en noviembre de 1939. La República de China, interesada en un pedido, probó un ejemplo rediseñado con un radial Pratt & Whitney R1830 TUI Wasp en junio de 1937, pero no hubo seguimiento. Las versiones fueron BA-65K14, primera versión monoplaza de ataque a tierra equipada con motor radial Isotta Fraschini K14 y armada con 2 ametralladoras Breda Safat de calibre 12,7 mm y 2 de calibre 7,7 mm. BA-65A80, como BA-65K14, pero con motor Fiat A80. BA-65 bis, versión biplaza con depósito de combustible de mayor capacidad y ametralladora pivotante trasera adicional. BA-65 bis L, versión equipada con torreta Breda L. BA-65M, versión bombardero en picado, con versión de 40 BA-65 bis realizada por Caproni Bizola. Las características principales son: largo, 9,3 metros. Envergadura, 12 metros. Altura, 3,2 metros. Superficie del ala, 23,5 metros cuadrados. Peso vacío, 2.400 kilos, versión monoplaza y biplaza. Peso máximo de despegue, 2.950 kilos, versión monoplaza, 3.500 kilos, versión biplaza. Planta motriz, un motor radial Fiat A80 RC4118R. Potencia, 1000 caballos de fuerza, 735,5 kW. Velocidad máxima, 430 km por hora monoplaza, 410 km por hora biplaza. Autonomía, 550 km, 745 km con 200 kg de bombas. Techo de vuelo, 8.300 metros. Armamento, versión monoplaza, 2 ametralladoras Breda Safat 7,7 mm, 2 ametralladoras Breda Safat 12,7 mm versión biplaza, una ametralladora Breda Safat 12,7 mm pivotante para el observador. Bombas de 1000 kilos, carga teórica. Operativamente 300 kilos en el compartimento de bombas interno, 200 kilos en los bastidores debajo de las alas.